Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. En esta ocasión, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Alexis Milo, analista económico. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros de regreso de manera presencial. Salvador, muchas gracias. Es un gusto visitarlos. Desde hace tiempo quería venir a verlos y qué bueno que ahora se da la oportunidad de estar con ustedes. Alexis, entremos en materia y platícanos un poco acerca de un tema muy particular. Te leímos hace un par de semanas en un artículo muy interesante que firmaste junto con Alejandro Werner en el Reforma, hablando acerca del superpeso. Y eso nos da la oportunidad de platicar acerca del tipo de cambio. ¿Cómo estás viendo tú este fenómeno? Ya sabes que las tías y los tíos de este país creen que, o creemos que cuando el peso, cuando el dólar está bajo, todo está bien, cuando el dólar está alto, todo está mal, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica de tipo de cambio? Pues mira, Salvador, es una pregunta muy interesante. Eso lo escribimos, y creo que es lo que todo el mundo tiene en mente, cuando el peso estaba abajo de 18. El tipo de cambio estaba abajo de 18 por dólar. Y ahí todo el mundo hablaba del superpeso. Si tú recuerdas bien, el título de ese artículo es Superpeso, sí. Es decir, con signos de interrogación. ¿Y por qué decimos superpeso con signos de interrogación? Porque lo que yo creo es que el superpeso no existe, no hay tal, ¿sí? Lo cual es buena y mala noticia. Es mala noticia, pues porque de alguna manera, esto quiere decir que el peso está así y que no es precisamente por cuestiones internas o por la posición de nuestro país o porque se hayan hecho las cosas de cierta forma en la política económica. Ahora, es buena noticia porque quiere decir que está el peso en un nivel que es sostenible, es decir, que se va a quedar abajo de 20 pesos por dólar, que es lo que todos tenemos en la cabeza como buenos niveles. Ahora, ¿qué explica que el peso se haya fortalecido y qué explicaría en todo caso por qué el peso se puede quedar en estos niveles de relativa fortaleza? Mira, lo que está pasando en nuestro país es que las exportaciones están creciendo porque Estados Unidos se va a debilitar la economía, pero todavía no se ha debilitado. Entonces las exportaciones siguen creciendo. Las importaciones de México son relativamente pequeñas porque la economía nacional está débil. Y entonces lo que tenemos son una entrada muy grande de dólares. Tú sabes que el tipo de cambio se mueve por la oferta y la demanda, entonces están entrando muchos dólares. Además están entrando muchos dólares por remesas. Además se está recuperando el turismo, es decir, el país tiene una fuerte entrada de dólares. Y si a esto le sumamos que el Banco de México tiene tasas de interés altas, pues entonces se dan todas las condiciones para que el tipo de cambio se aprecie, para que el peso se aprecie. Entonces realmente no hay tal superpeso. Lo que estamos viendo es simplemente el peso reaccionando a cuestiones que subyacen. Y además algo que muchas veces nos olvida es que el peso se depreció mucho cuando Trump salió con sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio. Y ya no se regresó. Y en eso vino la pandemia y se volvió a depreciar. Es decir, pasaron una serie de cosas que no dejaron que el peso se regresara de los niveles artificialmente depreciados, por así llamarlo, que generó Trump con sus amenazas. Entonces lo que estamos viendo es nada más que el peso se está regresando de niveles muy débiles, lentamente, y que esto es a lo que muchos le llaman superpeso, porque tienen en mente niveles de 22 o arriba, que llegó a estar 25, llegó a estar en 25. La pandemia llegó a 25, claro. Entonces hoy 18, 19 se nos hace un superpeso, Sí. pero cuando tú lo ves, sin afán de ponernos muy técnicos, con el tipo de cambio real que mide el valor real del tipo de cambio, como su nombre lo indica, ¿sí? El peso no está fuerte. El peso lo que está es recuperando sus niveles que tendría si no hubiera habido este problema con Trump. Por eso es que yo creo que no hay tal cosa como el superpeso. Ya. Estamos además en este momento en donde tú dices, oye, quizás además no hay condiciones, o a lo mejor es la visión de algunos analistas, no hay condiciones en donde dices, oye, es que el país
va por buen camino, tiene buenas perspectivas hacia adelante. Simplemente es un termómetro, pero no de la situación del país, sino más bien pues de todo lo que está a su alrededor y de estas cosas que subyacen, como bien dices, ¿no? Así es, mira, hay algunas cosas que ayudan, hay que decirlo. Por ejemplo, esta administración no ha tenido grandes déficits. No hubo un programa de apoyo fuerte con la pandemia que generara un aumento en la deuda pública, como sí sucedió en otros países. Todavía no sabemos si esto en el largo plazo será para bien o para mal, pero así fue. Al mismo tiempo, pues han habido cosas que quizá a los mercados no les gustan, como la reforma energética o algunas otras medidas, pero de alguna manera se percibe que en México todavía hay cierta orientación de mercado, somos socios de Estados Unidos y de Canadá, etcétera. Es decir, la parte estructural está bien, ¿no? Evidentemente, si algo sucediera que desequilibrara esta situación, pues obviamente sí podríamos ver un deterioro en el tipo de cambio. Y algo que hay que tomar en cuenta es, ni cuando el peso estaba fuerte es porque estábamos haciendo algo bien, ni si el peso se debilita como lo hemos visto en las últimas par de semanas, es porque se está haciendo algo mal. Esta depreciación del peso que hemos visto en estas últimas 2 semanas se debe a que la inflación ha salido alta en Estados Unidos y por lo tanto la Reserva Federal va a seguir subiendo su tasa de interés, a todos los problemas de las quiebras de algunos bancos que aumentan la aversión al riesgo de los inversionistas y entonces esto hace que salgan ciertos capitales y es lo que hemos visto y en la medida en que esa situación se contenga, pues podríamos ver que el tipo de cambio se queda en estos niveles en los que está. Yo no creo que cerremos este año, a pesar de que apenas estamos en marzo, pero haciendo una predicción, yo no creo que cerremos este año arriba de 20 pesos por dólar. Creo que vamos a ver un tipo de cambio ordenado. Oye, mencionabas ya el tema de la quiebra de los bancos en Estados Unidos. En la semana tuvimos un par de comentarios en nuestras redes sociales donde decían, estoy esperando a que Análisis Viva me platique qué es lo que está pasando con los bancos de Estados Unidos y cuáles van a ser las repercusiones en México, ¿no? Platícanos un poquito, porque además no hemos tenido la oportunidad justo de que un analista como tú nos diga qué fue lo que pasó y qué pudiera suceder en el mediano o largo plazo con nuestro país. Mira, yo creo que es muy interesante y haciendo una analogía con algo que está muy de moda, que es el béisbol, pues esto no se acaba hasta que se acaba. Sí. Y esta historia de los bancos no se ha acabado, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Quebraron un par de bancos de nicho, bancos grandes en términos absolutos, pero no de los bancos grandotes de Estados Unidos, que fueron básicamente el banco de Silicon Valley y el banco Signature, ¿no? El más grande de esos dos, que es el de Silicon Valley, básicamente era un banco que recibía grandes depósitos y los invertía en bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Y de alguna manera la parte que no invertía en bonos la usaba para fondear compañías de tecnología sobre todo, pues era el banco de Silicon Valley. Claro. Y entonces lo que pasa es que de pronto se detienen los depósitos porque las tasas de interés empiezan a subir y además ellos salen a vender algunos de estos bonos de una forma desordenada y entonces pues ocurre un pánico bancario. Todo el mundo va a retirar, va a hacer sus retiros, etc. Y en esto hay dos cosas que lo agravan. En primer lugar, que como había muchos depósitos muy grandes, solo el 5% de los depósitos eran sujetos del seguro, ¿no? El equivalente a nuestro IPAB, ¿no? Estaban garantizados garantizados por el gobierno. Claro. Solamente el 5%. Pues sí, porque eran los depósitos de todas las empresas millonarias de Silicon Valley. Sí. Entonces, eso fue un agravante. Y el otro agravante es que esto se presenta en un momento en donde los bancos empezaban a llamar la atención de forma negativa. En las semanas previas había reportes, por ejemplo, de que la cartera de tarjetas de crédito de los bancos pues estaba a tope, ¿no? Todo el mundo tenía sus tarjetas de crédito a tope, lo cual es lógico porque cuando el gobierno de Estados Unidos retira los estímulos del COVID, pues entonces pues los americanos se empiezan a acabar sus ahorros y se van a endeudar. Sí.
Y además, por ejemplo, anunciaron también recientemente que muchos créditos automotrices no se estaban pagando, 1 de cada 10. Entonces, quiebra un banco por una especie de accidente, yo te diría, lo pondría así, de accidente por mal manejo del banco, ¿no? Y por cierta estructura específica, un banco relativamente pequeño, pero quiebra un banco, y siempre la preocupación es que esto se propague a otros bancos. Entonces todo el mundo empieza a ver con más detenimiento qué está sucediendo en otros bancos y caen las acciones en general del sistema financiero. El gobierno de Estados Unidos reaccionó bien, reaccionó parando todo esto. Incluso hizo algo que pocos esperábamos, bueno, yo no lo esperaba, perdón, que fue decir, voy a respetarle sus depósitos más aún del seguro de depósito, de lo que hablábamos. Y entonces el gobierno está haciendo lo posible por pararlo. Pero la verdad es que en esta situación, y con tantos bancos, y con tasas de interés que están subiendo en Estados Unidos, una economía que se está frenando y que tiene riesgos elevados de recesión, pues entonces han empezado a quebrar otros bancos, ¿no? Ya se quebró ese otro banco, Signature, ya se habla de First Republic, que es otro banco también de nicho en California, ¿no? Y bueno, y en este contexto, por problemas que ya venía acarreando Credit Suisse desde el año pasado, incluso desde principios del año pasado, pues ahora sucede esto de Credit Suisse. Es decir, entre una mezcla de situaciones muy particulares y condiciones adversas, pues se da todo esto de los bancos. Ahora, la gran pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo repercute esto en nuestro país? Yo creo que no va a tener un efecto negativo de consideración, ¿sí? De hecho, creo que mucho del efecto ya lo vimos en esta depreciación del tipo de cambio que hablábamos hace un momento. Lo teníamos en 18, se nos fue a 19. Yo creo que ahí se queda. Obviamente podría ser que esta situación de los bancos empeorara. ¿Por qué se deprecia el peso en esta situación? Pues básicamente porque aumenta la aversión al riesgo, como les decía, y muchos grandes fondos que o tienen pérdidas o simplemente se ponen un poco más cautelosos, sacan dinero de economías emergentes como México, y eso es lo que vemos. Ahora, aquí hay varias cosas. Los bancos americanos grandes, sobre todo Citi, que podría pensarse que tienen un vínculo con la economía mexicana a través de Banamex, no son de los bancos que están emproblemados, al contrario, son bancos que tuvieron una regulación muy estricta todos estos años. La banca mexicana tiene elevados niveles de capitalización, ¿sí? La estructura de los bancos está basada en México, está basada sobre todo en comisiones y en otro tipo de ingresos que son mucho más estables. Tú recordarás que en la crisis de 2009-2010, la banca mexicana, que es una crisis mucho más grave que la que está sucediendo ahora, la banca mexicana no tuvo problemas. Incluso en su momento, Banamex y Bancomer, que tenían filiales fuera, se volvieron los puntales, se volvieron las anclas de sus matrices, ¿sí? Precisamente porque la estructura de ingresos es distinta. Entonces yo no veo un problema financiero, no veo un problema bancario en México. Creo que lo que podemos ver es un poco estragos de volatilidad en el tipo de cambio. Creo que podría haber cierta volatilidad en las tasas de interés. Creo que podría ser que hubiera ciertos temas en el mercado de valores por el nerviosismo que todo esto genera, pero yo creo que en términos generales no va a haber un tema de contagio que nos deba preocupar. Alexis, para cerrar con este episodio, hay un tema al que le hemos estado dando, pues ya desde el principios de este año, un poquito antes, que tiene que ver con el nearshoring, ¿no? Resulta que es este tema que de los que todo el mundo habla, lo sacan a colación, viene. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué tan mágico o qué tan solución única, ¿no? es para nuestro país? ¿Cómo lo ves en términos generales? Mira, la verdad es que luego a veces a los economistas nos falta humildad, y hay que reconocer que no tenemos una idea realmente de cuál va a ser la magnitud del impacto del nearshoring. Sí sabemos que va a ser positiva, ya lo estamos viendo. Desafortunadamente mucha de la información que tenemos hasta ahorita es anecdótica, ¿no? Gente que, por ejemplo,
dice que en el norte del país es difícil rentar naves industriales, es difícil rentar bodegas, que todo está lleno, que están llegando muchas empresas chinas, que se están reubicando en México, y empresas americanas que tenían probablemente producción en China o en otras partes de Asia y se están viniendo para acá. Tenemos mucha información anecdótica de que sabemos que este es un proceso favorable que está en curso. No sabemos qué tanto es. Si tú ves las estimaciones del impacto potencial sobre las exportaciones, van de 40 a 80 mil millones de dólares, ¿sí? O sea, es decir, no sabemos. Exacto. Es decir, no sabemos, ¿no? Muchísimo, mucho o muchísimo. Sí, no sabemos, ¿no? Si en nuestro trabajo nos pidieran que hiciéramos una proyección de algo que está entre 40 mil y 80 mil millones de dólares, igual yo creo que hasta ese día llegamos, ¿no? Entonces no sabemos, solo sabemos que va a ser positivo. Ahora, yo más bien pondría el énfasis en esta pregunta, y es, ¿qué tanto vamos a aprovechar como país el nearshoring para que de verdad nos permita un cambio o para que nos ayude a un cambio estructural, ¿no? O sea, el nearshoring es un empujón, pero vamos a usar de veras este empujón para generar una velocidad más sostenida de la economía mexicana, y eso ya es un tema de competitividad, ¿no? Desafortunadamente nuestro récord no es bueno, porque a mediados de los 90 tuvimos el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio nos dio varios años de mucho crecimiento, básicamente porque muchos factores de la producción se fueron al sector exportador, y luego esto se agotó. Es decir, las tasas de crecimiento prácticamente nulas que estábamos viendo incluso antes de que llegara la pandemia, recordemos que en 2019 la economía no creció sin pandemia, pues es esto, es que se agotó el impulso del Tratado de Libre Comercio. Hoy el nearshoring nos da un nuevo empujón, más chiquito, ¿sí? Mucho más chiquito. En aquel entonces se triplicaron las exportaciones en el Tratado de Libre Comercio, y ahorita las exportaciones, pues con los números que les acabo de decir, quiere decir que van a crecer un 10, 15%, ¿sí? 20% máximo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar este empujón. ¿Cómo? Ganando competitividad, es decir, que se aproveche para que el gobierno dé la certeza que buscan las empresas para invertir en México, que se busque también desarrollar la infraestructura que remedie el rezago logístico que tenemos en el país, que tú sabes que se ha vuelto un tema muy importante, y que es por eso que algunas empresas están reacias a salirse de China, porque allá le han echado muchas ganas a los puertos, a las carreteras, a los trenes, a todo, y aquí no. Entonces, de alguna manera ganar competitividad por ese lado, y les diría en general tratar de con ello detonar un mejor ambiente de negocios en México. El tema de la seguridad también es muy importante. Entonces, aprovechar este empujón que nos va a dar el nearshoring, pues para que no se quede así como un cohete al aire, que pues qué bueno que la pasamos bien 2-3 años, quizá un poquito más, no hay que ser pesimistas, quizá el nearshoring, este empujón nos dure unos 4, 5 o 6 años, pero se acabe ahí y volvamos a las tasas de crecimiento actuales, que definitivamente no son para nada satisfactorias, ¿no? Alexis, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta perspectiva. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador. Un gusto estar aquí. Él es Alexis Milo, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.